el autobús para ir al Museo Fostel para presentar la segunda pieza no censurada de Santiago Morilla, Hidropoéticas en el Museo Fostel. Bueno, y a las 12:30 allí tendremos ese cierre del programa de apertura como lo merece, y en un museo que sabéis que le tenemos mucho cariño. Y nada más, solo confirmar que se está grabando, entiendo, Pedro, que es importante para nosotros que todo esto quede archivado y luego se queda registrado en la web. Como sabéis, todo lo que ocurre, todo lo que hacemos queda registrado como archivo público en la web de Cáceres Abierto. Por tanto, voy a dar paso a Fernanda Fragateiro, ya sabéis, una de los principales representantes del arte contemporáneo portugués, con obra. De hecho, subiendo por aquí he visto tu obra en el propio museo aquí en Helga, ¿no? Sí, justo en la subida. Así que, nada, sin más, ahora te preparo yo la presentación y os presento a Fernanda. Estas son las fotos de... ¿De qué está? Al revés, ¿no? ¿Y cómo se hace ahora? Así, ¿Así? Sí. Hola, buenos días a todos. Voy a intentar hablar un portuñol, ya. Y claro, estamos entre amigos, no voy a explicar mucho, ya prácticamente todos conocen lo que se está haciendo. Mi primera idea o deseo foi, antes de mais, criar uma experiência de espaço num lugar, uma experiência diferente em um espaço de la ciudad. E também elegir um espaço onde fosse possível e também fosse importante reforçar a presença da matéria vegetal. Não vou aqui falar do tema mais importante, de los temas más importantes de nuestra vida ahora, que es toda la emergencia climática y la necesidad que tenemos de... Está muy alto. Pero sí, pero decir que también Cáceres, también la cantidad de verde que tiene, me sugirió que debería sublinear y trabajar esa presencia. También quería un poco cuestionar a extrema pavimentación ¿se dice? Sí, que tenemos en nuestro espacio urbano y que es algo que tenemos que definitivamente abandonar, no solo porque se utilizan materiales que tienen que ver con nuestro activismo y que hay que bajar esa forma de trabajar de utilizar la naturaleza. Pero también ya no se puede estar en un espacio público sin tener sombra, sin tener humedad, sin tener fresco, y eso también era una parte importante del proyecto. Otra cosa importante para mí también era cuestionar la forma como el espacio urbano, que está pagado con nuestros impuestos, ¿no?, que al final se pone una gran inversión en hacer rehabilitación del espacio urbano y luego es un espacio que es totalmente o prácticamente todo privatizado. Y eso también era intervenir en alguna calle donde se pudiese crear un lugar de estadía, que la gente pudiese disfrutar, estar, sentar, caminar, estar juntos sin tener que consumir, sin tener que pagar para sentarse en una calle que normalmente solamente podemos si nos sentamos en una explanada, una terraza, que además las terrazas, las cosas son más caras, ¿no? Debería ser al revés, debería ser más barato porque está ocupando un espacio que es de todos. Y claro, otra cosa que también hablé con la organización es que no quería, claro, que mi obra, yo la veo como una obra crítica y política, pero desde un punto de vista que no quiera acrescentar más conflicto al espacio público. El espacio público, el espacio urbano ya es un espacio de un tremendo conflicto entre las personas y los políticos, entre las personas y las condiciones atmosféricas. No, es un espacio ya muy
duro y muy difícil, y con mis intervenciones yo quiero aportar algo que tiene que ver con amabilidad, con construcción de comunidad, y muchas veces, no muchas veces, y muy centrada en la utilización de estos espacios por gente más joven, por niños, por grupos de jóvenes que puedan utilizar el espacio público de una forma más crítica. Y ahí entra la utilização de texto, não? Que abre um espaço semântico dentro do espaço arquitetónico e do espaço urbano. Vou seguir com alguns exemplos, com algumas imagens. A imagem que se vê agora tem a ver com a minha primeira proposta. Então, a minha primeira proposta para Cáceres Abierto era trabajar el vacío del espacio, no aportar una construcción, como al final he hecho, y era solamente un gesto de despavimentar una parte de la calle y introducir una materia verde, como ven. Claro que ahí se verificó que no era posible, porque claro, era un proyecto que interfería en el proyecto de arquitectura y del espacio, que tiene un autor. Entonces sería un proceso muy longo, muy largo, y al final no íbamos a lograr hacerlo. Y como consecuencia de esa imposibilidad, entonces propuse, y ahora te muestro algunos dibujos, una intervención en la calle San Pedro de Alcántara. Esa calle, que aquí se ve muy bien, essa escolha tuvo que ver con una conversación con un grupo de ciudadanos, una asociación que se llama Cáceres Verde, que están aquí presentes y que agradezco la colaboración, y juntos miramos varios espacios, porque claro, yo no soy de Cáceres, estuve aquí antes, en noviembre, 3-4 días, en 3-4 días no da para tener una visión muy superficial de las cosas. Y entonces fue Cáceres Verde que con sus miembros en una reunión que hablamos de varios sitios, y uno de los sitios problemáticos, o que había ahí una discusión, era esta calle San Pedro de Alcántara, recientemente transformada en un espacio peatonal, más peatonal, no totalmente, pero, y que está muy bien, ¿no? Que fue un gesto importante en la ciudad, pero que al mismo tiempo arrancó una cantidad de árboles y coloca esta cuestión: ¿por qué no podemos vivir juntos? ¿No? ¿Por qué no podemos compartir el espacio nosotros humanos también con los árboles, los animales? Y entonces, por eso esa calle fue elegida. Yo no tenía idea que era una calle tan emblemática, también una calle muy, ¿no?, de la burguesía aquí de Cáceres, ¿no? Y entonces, claro, fue también había también un desconocimiento de mi parte sobre esta calle, y al llegar ahora y a reconocer el espacio, creo que fue una buena escuela. No ha sido fácil encontrar un espacio vacío para poner la escultura, porque en una primera vista se ve que el espacio es muy grande, muy largo, pero en un segundo momento me enviaron un mapa de la ocupación de la calle, y la calle está totalmente ocupada por terrazas. Y solamente había este espacio, que aquí no se ve, que está muy, muy cerca de una escuela, de un colegio privado, y como es una escuela y no se puede hacer una actividad económica, está ahí un vacío. Entonces, de verdad, la escultura ocupa el único espacio vacío de la calle. Perante esa imposibilidad de utilizar la calle en su longitudinal, a ver, una pieza muy longa, pensé hacer entonces dos momentos, ¿no? Dividir la escultura ponerla en dos paseos, ¿no? En dos paseos diferentes, y ahí crear como un conjunto, ¿no? Y aquí está el dibujo, ¿no? La escultura es una construcción, toda hecha con madera, que es una madera reciclada de otro proyecto que fiz, y que a lo mejor hay aquí algunas imágenes para vermos, en Viseu.
Então também essa ideia de reciclar está muito bem, porque não se comprou madeira nova, ou grande parte foi reciclada de uma escultura que já existia, e trazer dentro da escultura, ou como parte da escultura, uma quantidade de árvores que de alguma maneira hablam da ausência. Claro que a calle tem árvores, plantaram árvores e vão a crescer e daqui a 15 anos vão a estar fantásticas, espero. Pero no creo, la memoria que hay de ese sitio, las fotos que vi antiguas, la presencia de las árboles era monumental. Entonces, claro, aquí en el proyecto es un poco traer las árboles y traer sombra, porque se puede utilizar esta estructura y tienes un poco de sombra. Porque también me he dado cuenta que hay unos bancos, que no sé si van a ver aquí, no se ve. Hay unos bancos de piedra que están en la calle, pero no hay una sombra. Entonces la gente solamente a la noche se puede sentar en los bancos. Y también son bancos que siguen la misma lenguaje de la calle. Utilización de material muy duro, de la piedra, opaca, escura, pesada, ¿no? Por isso, esta ideia de trazer uma peça, uma estrutura que está como suspendida no aire, que tem uma cor como de luz, que são como linhas de luz no espaço, também é como uma forma de trazer algum equilíbrio, não? De contraste com essa matéria tão dura, tão escura, de la piedra. Aquí se ve que es muy bonita esta parte performática también de la montaje de la escultura no espacio, que yo no acompañé desde lejos a través de fotos. Para lá de las árboles se ha elegido algunas plantas como gramíneas, que son plantas fuertes que aguantan bastante y también tienen algún movimiento. Y aquí ya se ve. Claro que también elegí, me olvidé de contar, elegí puntos donde ya había un árbol. Porque también nuestra conversación con la gente de los espacios verdes aquí de Cáceres, la del ayuntamiento, que defendían que estaba muy bien, que las árboles estaban bien, sí, pero una árbol sola, no, las árboles necesitan tener como compañía, necesitan de haber como grupos y no estar un árbol y después 20 metros otro árbol, 30 metros otro árbol. Entonces aquí la escultura se coloca en puntos donde había árboles. Lo que pasa es que de un lado de la calle, entre tanto, hay dos árboles que desaparecieron, ¿no? Sí. Si quieres cuento sí, la zona, es sencillo. Hay justo uno de los árboles que tenía Fernanda contemplados, incluir en su proceso, que además tiene unos alcorques que deben ser una cosa así. Bueno, pues cuando llegamos a la pieza no estaba. Y lo que nos cuentan allí es que justo al lado hay un garaje, entonces los vecinos tenían que maniobrar un poco para salir, con lo cual pidieron al ayuntamiento que se retirara ese árbol y el árbol fue retirado. Claro que ahora la escultura es bastante más complicada para los vecinos que el árbol, ¿no? Ahora tiene que hacer maniobras de verdad. Entonces, voy solamente a enseñar algunas imágenes. El texto que he introducido es de este libro maravilloso, A Vida das Plantas, que no sé si se conoce, de un filósofo muy poético italiano, Emanuele Coccia, que es una persona muy querida en Portugal, ha hecho muchas conferencias y además este libro se publicó en Portugal y es un proyecto hecho con dos artistas portugueses, una artista Carla Felipe y Pedro Paixão, que es un artista que trabaja mucho dibujo y temas de la naturaleza y de la cultura. Y que él es el editor del libro. Él ha propuesto como proyecto artístico la edición de este libro. Entonces, algunas frases están escritas en esta escultura. Una es ser pájaro sin poder volar. Esta idea que una árbol está siempre en comunicación con el mundo, pero claro, está, ¿no?, conectada con la tierra, pero no se mueve en el espacio. Entonces, esta cosa muy poética de pensar que una árvore es un pájaro, pero es un pájaro que no vuela, que no voa.
perdone, debo decir unas palabras muy raras. E não, esta é outra frase, será a flor que nos ensinará o que é a racionalidade. Porque toda esta forma de pensar de que temos o humano, que é o racional, e depois o resto que nós outros não sabemos, não? E há que encontrar, há que pensar que uma árvore, um pássaro, que tem sua forma de pensar o mundo também, não? Esta é uma imagem de Viseu, então é outra peça para que vejam como se utilizou a peça também como jardim, para mim, também como um parque infantil, mas com uma grande flexibilidade, porque é um parque infantil que todos podem usar, os maiores, os niños, e se pode accionar o espaço de muitas formas, como por exemplo, os músicos utilizaram como o vazio entre as construções como um palco para hacer suas coisas. Ya volviendo a Cáceres, ya vemos que hay que las esplanadas, no, las terrazas están esperando para poner sus sillas y que van hasta donde pueden. Y aquí todavía la escultura estaba en proceso de ser acabada y había un grupo de niños que se apoderaron de la escultura. Aquí también es una imagen interesante porque hay un tío de estos que entregan la comida, un globo y que tiene la misma color, ¿no? Porque también es una color como para que se vea muy bien, ¿no? Para que la gente en el espacio, es una color que en el espacio público se ve muy bien. Aquí siguen los niños y estos niños, como la escultura no estaba todavía terminada, cuando se levantaron tenía un poco de amarillo en sus ropas. Y claro, y había un grupo de madres que estaban ahí hablando unas con las otras y no estaban atentas a los niños. Y cuando miraron, pero sale de ahí, que esta es una escultura, no puedes estar. Y los niños, pero una escultura no, mamá, este es un banco. Y eso fue para mí muy interesante, que la mamá decía, no, es una escultura que se puede transformar en un banco, y los niños, no, es un banco que al final alguien le llama escultura. Y claro, ese fue un momento que pensé, mira, la escultura de alguna forma funciona. Y voy a terminar solamente con algunas imágenes para dar. Claro, también esta idea de traer materia vegetal como parte de la escultura también quiere hablar de que debemos cuidar de todo, ¿no? De una obra de arte, de las árboles, del espacio público. Son espacios que todos tenemos una responsabilidad por cuidar. Y yo creo que es muy exigente para la organización este proyecto, y perdone que lo he puesto así, ¿no? Adelante. Porque hay que cuidar de esta obra. Si no se cuida, se va a destrozar completamente. Entonces también es una obra que habla de la necesidad que tenemos de tener atención y cuidado con las cosas. Aquí también un grupo de niños de Brocense. Del Instituto Brocense, el proyecto de Cáceres Abierto al Aula. De verdad trabajando ya esta idea de espacio y de tiempo y a leer las frases y a discutirlas de una forma muy, muy profunda, muy, muy bonita. Y está. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Fernanda. No sé si a colación de esto tal vez algún representante de Cáceres Verde quiere añadir algo, quiere contar algo, quiere que le demos voz al respecto. Yo sí que simplemente añadir un par de detalles. Precisamente lo que comentábamos de ese árbol retirado es muy sintomático de cómo es la población de esa calle, pero también por hablar de cuestiones en positivo fue muy curioso cómo esa primera foto corresponde del origen a cómo estaba la calle con respecto a los árboles y a la vegetación antes de que llegásemos nosotros. Pero cuando llegamos, de repente nos encontramos que había como 2 hileras más de unos 5 o 6 maceteros más. De repente habían llevado más plantas a esa calle, ¿no? Al enterarse que nosotros íbamos a hacer ese jardín, ¿no? Con lo cual, oye, pues mira, seguimos construyendo en positivo, seguimos señalando. No sé si al final
¿Alguien quiere comentar algo desde Cáceres Verde? Gracias a vosotros por vuestro Muchas trabajo. gracias. Perfecto. Ah, sí. Muchas gracias. Luego quedamos y nos tomamos una caña allí en uno de estos terrazas, ¿verdad? Nada, ahora para continuar, sabéis que a las 12 tenemos el autobús para poder ir al Fostel. Seguimos, ahora como desde la edición anterior, siempre hemos querido contar con algún cineasta especializado en documentalismo o en documental, para que esté dentro de la nómina de artistas y considerarlo como un artista más, para que dé una visión diferente, global de lo que está ocurriendo. En este caso hemos contado con María Pérez San, que además con una trayectoria muy interesante ahora mismo, de hecho está como becada en la Academia
de cine en Madrid y bueno, ha hecho un documental que todos conocemos sobre Foster, que también nos trabaja mucho nuestra identidad artística. Y nada, darle paso un poco a ese, como ha visto, ahora mismo ella yo creo que está casi en el primer paso de su proceso, ese ojo que todo lo ve, ¿no? Y que nos cuente un poco su experiencia. Gracias. Hola, buenos días, muchas gracias por venir. Y bueno, gracias a Julio y a Ana, los comisarios, por darme la oportunidad de venir a hacer esta película a Cáceres y así volver a mi ciudad con un proyecto, ¿no? Y obligarme a mirar mi propia ciudad de otra manera. Ha sido para mí muy interesante conocer a este grupo de artistas, ¿no? y estar cerca de ellos, ¿no? Mientras trabajaban en sus proyectos. Yo voy a ser muy breve porque efectivamente yo estoy como en work in progress total, solo he estado como recolectando todo ese material, filmando desde que vinieron en su primer encuentro en noviembre y algunos de ellos, la mayoría han vuelto a venir para reunirse con colectivos, ciudadanos o para, en el caso de Santiago Morilla, ¿no? También para tomar las muestras de agua de la Ribera del Mar. Bueno, en sus procesos ellos han venido y yo les he ido acompañando y siguiendo esos procesos, pero yo no hago un cine tampoco de tesis, nunca sé muy bien hacia dónde voy, no hago películas para demostrar nada ni para llegar a una tesis previa que yo ya he asumido, porque entonces ya no me interesa. Entonces realmente yo he ido pues como eso, como una recolectora, recolectando, siguiendo un poco mi intuición, lo que creía que me despertaba algo, ¿no? Y ahora después, pues ahora tengo un montón de material y tengo que encontrar, ¿no? Cómo incluir un poco mi subjetividad y mi mirada en todo eso, que supongo que para eso me habéis llamado. Y entonces, bueno, es como también la idea de asumir un encargo, ¿no? Decía Santa Teresa de Jesús, soy Teresa de Jesús y aquí estoy intentando no ser yo, y cuando más intento no ser yo, más Teresa de Jesús soy, ¿no? Pues eso me pasa un poco a mí también cuando me encargan algo, ¿no? Que de repente, aunque pienses que no, encuentras tu manera de estar ahí dentro, ¿no? Y de hacerlo tuyo. Así que eso intentaré también con este material. Hay un título que me gusta para la pieza, que no sé si quedará definitivamente, pero hay una película documental que a mí me marcó mucho y que tiene que ver mucho, como yo entiendo, el cine documental, que se llama Cannibal Tours. Es una película australiana, un cineasta que se llama Dennis O'Rourke, que narra el encuentro entre unos turistas europeos y estadounidenses con un grupo de nativos de Papúa Nueva Guinea. Y es una película, bueno, sobre un encuentro cultural, etnográfico, que tiene muchísimo humor, y que empieza la película con la frase: no hay nada más extraño en una tierra extraña que el extraño que la visita. Y esa va a ser un poco mi línea, ¿no? No hay nada más extraño en una tierra extraña que vosotros que venís a visitarla. Y bueno, pues como es una película un poco etnográfica, ¿no? En la que los artistas son también exploradores, que vienen, ¿no? a un paisaje diferente, a un entorno diferente, y van a encontrar, ¿no? Aliados, también enemigos y bueno, y cosas inesperadas. Y esa es un poco, ¿no? como el concepto en el que estoy trabajando ahora. Y poco más, la verdad, que añadir. Bueno, que he intentado también que la ciudad de Cáceres y sus habitantes, ¿no? Y todos estos colectivos que de alguna manera han tenido algo que ver en todo lo que ha ido ocurriendo estos días estén representados, no tanto como con un juicio a la obra de los artistas, que me parecía que no es relevante, ¿no? Si esto me gusta o no me gusta, que creo que ya, ¿no? Lo podíamos trascender, sino bueno, conectando, ¿no? las luchas que algunos colectivos tienen aquí en la ciudad o sus problemáticas con la obra de los artistas y de alguna manera, ¿no? que pues dar una visión también humanista, ¿no? de la ciudad, y intentaré que eso esté ahí también. Y eso, y bueno, yo planteándome siempre con una mirada extraña, nunca, no soy una cacereña, ¿no? Sí lo soy, pero intento como hacer una mirada con cierto extrañamiento y bueno, y que la propuesta tenga también misterio y humor, espero. Y que bueno, que cuando la termine, pues espero que la proyectéis, ¿no? Como que la podamos ver y entonces ahí sabremos un poco lo que ha pasado. Muchas gracias.
Sí, bueno, agradecerte a ti también porque desde el principio te vinculaste con el proyecto y viniste a cada una de las acciones que hemos tenido, ¿no? Como ya sabéis, hemos hablado muchas veces, ahora son 7 semanas, pero llevamos trabajando prácticamente pues, desde el verano pasado, ¿no? Y todo eso que ocurre muchas veces es casi más interesante que lo que ocurre después. Bueno, en esta edición no lo sé, pero sí que es verdad que bueno, hay muchas cosas que no se ven cuando ves la pieza, ¿no? Todos esos procesos que ocurren. Además, una mirada tuya y además linkado aquí en territorio, bueno, yo creo que puede ser muy interesante. Trascender, como hemos dicho, la pieza audiovisual de Cáceres Abierto, que no nos interesa en absoluto, ¿no? Para que sea una pieza más, ¿no? de la colección de Cáceres Abierto 2023. Presentaremos, inauguraremos, esperemos ese documental en el año intermedio, que aprovechamos siempre para presentar todos los trabajos de registro que hacemos a lo largo de este año, el catálogo, posibles otras publicaciones y demás, ¿no? Y ahí haremos ese estreno, intentaremos darle el circuito que podamos, pero bueno, todo es un camino a recorrer que todavía nos queda mucho por hacer. Muchas gracias, María. No sé si alguien quiere lanzar alguna pregunta a María, si no, continuamos con Magua 3, que ha venido desde Bilbao. Bueno, que no lo conozca, que supongo que ya aquí, como decimos, estamos en familia, todos le conocemos. Él viene a hablar, en vez de su libro, de su monumento, ¿no? Básicamente. No quiero tampoco destripar nada, así que voy a lanzar ahora la fotografía que nos ha dicho, solo comentar, bueno, que puede ser que tal vez en sus orígenes pueda provenir de ese denostado actualmente arte urbano, pero que bueno, que supera desde hace mucho y entra en muchos otros lenguajes mucho más interesantes y en relación pues cómo aparece el discurso y la ciudadanía, ¿no? Adelante, Magua. Bueno, el monumento no es mío, el monumento es vuestro, ¿vale? Y los monumentos son vuestros. Bueno, gracias. Voy a empezar hablando de lo malo. Julio y Ana, o Lara, no lo sé, no lo tengo claro, me invitan a esta edición de Cáceres Abierto. Y lo primero que pensé fue, joder, llego tarde, ¿no? Porque la edición anterior sí se hablaba claramente del monumento. Y aquí me veía como, no sé, como... En realidad creo que estoy en la mejor edición que podía estar de Cáceres Abierto y en la mejor compañía. Así que estoy súper agradecido del grupo que me ha tocado y de lo que estoy viviendo, ¿no? El tema ya no era del monumento, era utopismo, colapso y reconstrucción. Y bueno, ya lo dije ayer, ¿no? Lo que pasa es que no lo terminé de decir bien, creo. A mí me faltaba en ese ciclo la idea de la utopía otra vez para hacer como una especie de rueda. Y ese círculo, ese ciclo de el utopismo, dejamos de creer lo que nos han contado, entonces colapsamos, viene la crisis, de la crisis hay que salir trabajando mucho, entonces nos volvemos a confiar y volvemos a creer en cosas y llega la utopía y volvemos a caer, ¿no? Y esos ciclos que se repiten los vivimos basados en la economía, pero en realidad va mucho más allá, ¿no? Y yo también creo en el utopismo y el colapso del relato, de cómo se cuentan las cosas, cómo las recibimos y sobre todo qué artefactos hemos construido entre todos y entre todas para que eso suceda. Y aquí viene la idea de las convicciones, ¿no? Una convención es una cosa como el dinero, o como la hora, o como el calendario. El calendario que tenemos es una mierda, es un desastre, le sobran horas, le faltan días, pero hemos decidido regirnos por ese calendario. Nos hemos creído y construimos y participamos de ese calendario y también de esos relatos. Como sociedad, el arte, la civilización han evolucionado y han creado los artefactos para contar la historia y para contar la memoria, los artefactos hegemónicos, ¿no? Cuando hablo de que los tiempos de la cultura no pueden estar a merced de los tiempos de otras cosas, me refiero, por ejemplo, a cómo hace 2 días me entrevistaba una persona de Canal Extremadura y me decía, bueno, Ana, Julio y yo, igual que todos los que estamos en esta sala, llevamos meses trabajando en estos proyectos, ¿no? Bueno, hay gente que está en esta sala trabajando años, ¿no? Para que hoy estemos aquí. Pues esta chica me decía, me tienes que contar todo en 1 minuto, porque esto es para la tele. Y digo, ya, pero es que los tiempos de la cultura no se pueden ver subordinados a las necesidades de la tele, porque yo no te puedo resumir todo lo que quiero hablar en 1 minuto, aunque después no haya tiempo. Si quieres, solo te digo el título y el nombre, ¿no? A eso me refiero, a que el arte no puede estar bajo el yugo o el secuestro de los tiempos de otras cuestiones. Los artefactos de memoria que hemos construido
Bueno, uno de ellos es el monumento, como todos sabemos, y la diferencia entre una estatua y un monumento es, una de las diferencias, o una de las diferencias hegemónicas es el pedestal, ¿no? El otro día hablaba y decía, yo, por suerte o por desgracia, pues he viajado un poquito, ¿no? Quizá menos que cualquiera que esté en esta sala, pero he recorrido muchas ciudades y nunca me he encontrado un monumento de bronce al señor Alberto que se levantó a las 6 de la mañana todos los días para abrir su taller de mecánico, o a la señora Paca, que era panadera. Y me dicen, no, aquí en Cáceres sí. Digo, no, aquí en Cáceres tampoco, porque no tiene pedestal. Porque cuando vemos el caballo de Hernán Cortés, lo que le está diferenciando de nosotros, aparte del material, de los mismos materiales de los que hablaba Fernanda, duros, hegemónicos, urbanísticos, ya estándar, cemento, bronce, mármol, aparte de eso es la altura. Y la altura es lo que va a diferenciar a una persona que se nos presenta como, aparte de hegemónica, como una persona a la que tenemos que imitar, que seguir, que valorar. Pues ese cambio de altura a mí me molesta mucho. No voy a alargarme más. Sí que voy a hablar del proyecto. Piensa, los artistas pensamos, los artistas vivimos en el futuro. Por eso este tema del utopismo es muy bonito. Vivimos en el futuro porque estamos proyectando siempre. Entonces siempre estamos proyectando hacia mañana, ¿no? El hoy lo tenemos más o menos resuelto. Económicamente no, pero todo lo demás sí. Entonces, estar en el futuro nos da un paso de ventaja. Proyectamos, lanzamos y luego vienen las realidades. Mi realidad ha sido que he tenido a estos 4 figuras que han sido... si digo que es la mejor edición de Cáceres Abierto por los compañeros, pues creo que estos 4 han sido las mejores 4 personas con las que yo podía haber trabajado, ¿no? Es una lástima que yo no los hubiese conocido una semana antes, cuando empezaron a hacer el monumento, porque entonces hoy tendríamos otra pieza mucho más atrevida. Pero en el desarrollo de nuestra relación, ellos empezaron siendo una persona y han acabado siendo otra. Y a esto me refiero con que ellos empezaron con unos conocimientos de encofrar y han acabado teniendo otros, porque hemos tenido que inventarnos cosas que en principio parecían o físicamente o constructivamente o no sé cómo es, albañileríamente imposibles, pero en el desarrollo del encuentro de los 4 albañiles y el artista, las conversaciones y estar ahí todos los días por la mañana cuando ellos llegaban a la obra, ha derivado en que hemos inventado maneras de encofrar diferentes para poder desarrollar la pieza. Y esto a mí me ha hecho muy feliz, pero sobre todo a ellos les ha hecho muy ricos, ¿no? Entonces, no quiero decir nada más, o sea, ya está, ¿no? Como vayamos a la pieza, que nos cuenten los relatos de otra manera, vale ya de conquistadores en nuestros espacios de convivencia, que quiten todos los monumentos, porque dentro de 3 generaciones Hernán Cortés le va a dar igual a la gente y va a preferir tener plantas y de hecho las va a necesitar mucho más, y así que menos Hernán Cortés y más Fernanda Fragateiro. Muchas gracias, Magua. Mientras vamos pasando, Miguel, te paso el... No sabía si atreverme a abrir o no el melón, porque lo abro simplemente mientras conseguimos que funcione el ordenador. Sobre el monumento para el Paramedero, la señora del pueblo, es el muralismo actual, ¿no? Es el arte urbano, o sea, ya existe, se está explotado también, ¿no? Bueno, simplemente ese es otro melón también de un neomonumento que también está en un punto complejo, por lo menos digno de análisis, ¿no? La pieza se titula Pasamentos y son 4 pedestales de 4 monumentos de Cáceres. Hernán Cortés, los conquistadores, el indio y el monumento a los conquistadores. Entonces lo que hemos hecho ha sido quitar los protagonistas, reconstruir esas piezas para que tengan un uso y podamos subirnos, usarlas, pintarlas si hace falta. Ayer me decían, ¿sabes que la van a pintar? ¿No? Digo, espero, ¿no? O sea, no hay ningún problema con que llegue alguien y pinte un grafiti ahí, ¿no? Si eso se hace en los monumentos, ¿no? Entonces, ahora es como una especie de playground o de lugar donde se pueden hacer cosas, se puede ir a
dar una conferencia, cantar, tener una altura diferente para que sea un punto de vista, pero que lo pueda usar cualquiera, ¿no? Los niños del parque o nosotros. Perfecto. Si nadie quiere añadir... Bueno, después de todas formas podemos continuar con el debate, pero pasamos a la pieza de Miguel Januario, alias Mais Menos, uno también de los principales referentes. Volvemos a hablar de arte urbano, pero que ya sobrepasáis a otros límites, que eso nos queda muy atrás, ¿no? Entrando en análisis mucho más certeros, con mensajes directos y siempre en esa dualidad que da su propio nombre en el análisis social de lo que ocurre en los espacios en los que interviene. Y nada más, yo creo que ya hemos hablado de todo lo malo que había que hablar con respecto a esta pieza. Hablemos de lo bueno y sobre todo démosle voz al artista, que es lo que tiene que ocurrir. Muchas gracias. Hola, buenos días. Yo voy a hablar portuñol también. Bien, yo voy a explicar más o menos el proceso de mi trabajo, lo que he hecho aquí, que las consecuencias que vieron de ese trabajo. Que a mí me interesa mucho porque el mío trabajo es un trabajo de conflicto, de provocación, de acción, de pensamiento. Por eso cuando tiene consecuencias o cuando crea diálogos, es lo que es más importante, esta vivencia que causa, que provoca. Entonces, yo uso mucho en mi proyecto, más o menos, como una herramienta de observación con un olhar de la sociedad de donde vivimos. Y de ahí lo transformo estas observaciones muchas veces en algo más palpable, crítico, y lo dejo en el espacio público para que sea transformador, que sea provocador, lo que sea. Entonces aquí cuando vine a Cáceres la primera vez, con conversaciones, observaciones, cosas que fui viendo en la ciudad, elenqué una serie de problemas o de cuestiones que me parecían fundamentales, algunas transversales, no solo de aquí, de la ciudad, de este espacio, de este territorio. Decidimos entonces después elencar todas esas cuestiones que van desde, como dice, problemas muy locales que tienen que ver con turismo, con lo que provoca el turismo desenfriado, como la especulación de los desalojamientos, desalojo, por ahí, que algo también que es transversal a Portugal, donde vivo yo, a Porto, en Lisboa, porque nosotros, la Europa y la península ibérica se ha transformado en la Florida de Europa. Otros problemas del sistema económico donde vivimos, como la diferencia de clase, el ecocidio, problemas ambientales, que son problemas transversales al país y al mundo. Bien, se crearon banderas porque las banderas son un símbolo de institución, como dice aquí Magua, también un símbolo de hegemonía, de poder. Entonces las banderas son una idea de que estos problemas están institucionalizados y hacen parte de la nuestra sociedad actual. Por tanto, se creó una serie de banderas que significaban esos problemas y las demos a las personas en un taller para que pudiesen mapearlas, colocarlas en el mapa, en el territorio de Cáceres, donde pensaban que existían más esos problemas. Bien, tivemos un resultado en el mapa y la idea era entonces institucionalizar esas cuestiones en el territorio real e izar banderas en el territorio real que significaban la materialización de estos problemas. Esos son algunos resultados y algunas de las cuestiones que levantamos. Algunas son muy locales, muy obvias aquí. Bien. Eso dicho. Bien. Después que tenemos esas banderas, decidimos entonces crear un mástiles que fuese en la calle. Y en verdad los mástiles fueron colocados en diversos locales que nosotros cogemos.
Y fue muy interesante, no solo lo que sucedió después, mas también el facto que ciudadanos se han apropiado de algún de los mástiles. Yo no tengo, solo tengo esta foto, más hay más. Ha estado muy interesante porque la provocación que los mástiles la provocaban algo y de transformación, de voluntad de los ciudadanos de ser algo. También la prueba que los problemas que habíamos elencado son reales porque han sido materializados por anónimos. Bien, la verdad es que después tuvimos que retirar los mástiles, después de estar colocados, después de estas intervenciones ciudadanas. Teníamos que esperar hasta mayo, final de mayo, para colocar las banderas. Teníamos también 4 mástiles en el ayuntamiento que después fueron retirados. Entonces, la solución que tuvimos fue encontrada. Fue colocar en la Escuela de Arte Dramática las banderas, no en los locales que pretendíamos, más que era algo que venía al inicio de esta idea, que era la idea de las banderas venía también de esta ciudad que tiene este arte histórico, monumental, la idea de heráldica, de banderas que distinguen las personas, que distinguen las familias, que distinguen las personas que tienen más, que tienen menos. Y también que materializan la herencia que tenemos aquí, que tenemos en Portugal, España, que es una herencia también colonial. Bien, el turismo, claro. Entonces, como consecuencia de eso, decidimos dejar las banderas en el ayuntamiento, también las 4 banderas que íbamos por en el ayuntamiento. Fue muy interesante porque las discusiones de espacio público que aquí estamos hablando, de disputa de territorio, de cuánto debemos reclamar también el espacio público porque está continuamente más privatizado. Es interesante que es un espacio de elección, la arena de elección de la discusión que podemos tener. En verdad, en 3 horas que las banderas estuvieron ahí, la policía, las personas, la dificultad de percepción de lo que estaba sucediendo, de varias personas que me enviaron mensajes a decir que la policía las perseguía, las tiraba fotos, solo porque estaban ahí colocadas 4 banderas en el suelo. Y es interesante la forma como se crían, déjame pensar en portugués para traducir. É interessante a forma de pensar como se criam, no espaço público é possível criar a discussão a partir de pequenas intervenções, pequenos momentos ou pequenas transformações daquilo que não é expectável no espaço público. Perdão, después elegimos 4 banderas porque el ayuntamiento nos ha dado 4 mástiles en un parque. Entonces, elegimos las banderas que parecían más interesantes en este sentido. Bueno, una cuestión de crisis, de discusión, de crisis económica, de crisis de política, de cómo lidiar con la crisis. El litio, porque nos parecía obvio tal vez la bandera más complicada de poner en el espacio público. La Europa, la decadencia europea, que también significa que estamos subjugados también. Y claro, la censura del arte cortada. ¿Qué? Bien, para terminar, no es la última vez que banderas provocan discusión. Muy rápidamente, en 2018 estuve en Macao. He hecho una propuesta para una exposición en Macao de 2 banderas. La única cosa que yo quería hacer eran 2 banderas, era esto. Era cambiar los fondos de las banderas, quasi como una crítica, el cambio del centro económico del mundo, la decadencia europea, la transformación de China como una gran potencia.
en verdad era una especie de elogio a donde iba. Mas no me dejaron, ficaron muy ofendidos, me censuraron el trabajo. Esto para terminar y para decir que las adversidades muchas veces, como comencé el inicio de la presentación, para mí son lo más importante. Yo a veces digo que no es más menos, es lo más sublinhado. Es que intentar encontrar las cosas que son positivas y que aparentemente son negativas y hacer de eso trabajo. Porque si las banderas estuviesen ahora en los másteres, en los 20 másteres que habíamos escogido, eran muy simples. Tal vez no tendría funcionado el trabajo. Y funcionó porque provocó, porque tuvimos que fomos prohibidos, porque tuvimos que encontrar otras soluciones. Y cuando me censuraron este trabajo, yo hice otra propuesta, que se llamaba Imagina. Entonces, en 2 banderas escribí lo que quería hacer de las banderas. Y me dejaron es por eso. Porque nos pueden llevar todo, mas nunca nos pueden llevar la imaginación. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel, Fernanda, María, Magua. Abrimos turno de palabra para quien quiera, mientras comento casi la primera reacción, ¿no? Cuando se nos comunica, bueno, pues esa colección de supuestos problemas técnicos a un permiso que ya teníamos, ¿no? Para manipular el proyecto de Mais Menos, ¿no? Su respuesta fue: bien, tenemos una historia que contar, ¿no? Y efectivamente estamos contando esa historia, además ese valor que tiene el arte público, ¿no? En este caso, como estamos haciendo, de ir incorporando a la pieza esos diferentes intentos, ya sea de manipulación, de intromisión, al fin y al cabo de cambio por opiniones. Tenemos por ahí una pregunta. Bueno, pues nos permite enriquecer la pieza, una pieza orgánica y en la que ya está trabajando con el territorio. Y además aquí el éxito de haber generado debate, ya no solo en la sociedad, sino previa y en entornos políticos y públicos, ¿no? Hasta el punto de replantearse poner más plantas en la calle porque viene Fernanda Fragateiro. Oye, pues bueno, yo creo que podemos tildarlo como que hemos conseguido o estamos consiguiendo nuestro objetivo, más allá o incluso en contra de los objetivos de quienes nos han intentado manipular las piezas, ¿no? Por allí quería Jorge Díez.
trabajar en otra dirección. Eso es fundamental, trabajar para generar herramientas que permitan que eso se socialice. Y en ese sentido también ha dicho demasiado algo, por lo que he querido entender, que a mí me ha preocupado siempre, porque con los escasos recursos que a veces se hacen estos proyectos y la dificultad de la producción y todo esto, pues el acompañamiento, el mantenimiento de las obras, la socialización, la información, el generar herramientas para que llegue la ciudadanía de verdad y no solamente a los que ya de por sí vienen concienciados y saben que están trabajando, es muy difícil. Y todo eso se ha intentado desde la primera edición aquí siempre, pues con proyectos pedagógicos, entrando en contacto con instituciones que lo favorecen, pero es el trabajo más fastidiado, menos visible, y hay muchos proyectos que se elaboran un día y iba a decir al tercero, pero al 15 las obras no es que estén utilizadas, como decía alguien, sino que están directamente abandonadas. Entonces, claro, a veces no hay recursos para ese mantenimiento, pero es fundamental y lo tenemos que exigir en los proyectos públicos y muchas energías que se desgastan previamente en debatir estupideces, pues desde los poderes públicos deberían aportarse también herramientas para que las piezas estén activas, para que estén informadas, para que no se case una pieza con una caseta, para que el tubo informativo no esté metido en una esquina y no se pueda saber absolutamente nada. En fin, que hay un trabajo que es más de infraestructura que se nos queda siempre, o muchas veces se nos queda en un segundo término por falta de recursos. Es decir, es evidente, pero también ahí yo creo que se puede empezar a avanzar, precisamente para abrirlo más. Y los proyectos precisamente que consiguen esa implicación ciudadana, cuando tú decías que tu proyecto que se utilice, pero es que para llegar a un proyecto hay que hacer una fusión. Entonces, quiero decir que estaría muy bien que hubiera una señalización previa a la entrada del parque, que hemos hablado muchas veces, pero que al final no llega, ¿no? Pero que es importante, ¿no? Abrir el proyecto en definitiva, y es con información. Yo creo que el proyecto de Magua se va a llenar tan sencillo porque hay un parque infantil al lado y el parque ese parque es muy usado. O sea, en ese caso concreto, sí. Pero tampoco estaría mal que se pudieran hacer Sí. cosas que se identificaran como un proyecto y no como un juego más que se ha puesto ahí, que también es un juego, pero no solamente un juego. Entonces, quiero decir que hay que ayudar a que todo eso también, la cuestión simbólica del Estado, la historia, pues que se podrá accesible, creo. Pero Sí, me gustaría poner también una cuestión porque no hemos tenido. ¿Los proyectos van a estar, va a haber algún tipo de...? Efectivamente. Recojo todo lo que se ha comentado de Jorge. En primer lugar, el hecho de bueno, pues las piezas que pueden ser más polémicas o menos, o las que estén señalizadas o que generen. Hubo una conversación muy parecida, y luego continuamos el resto de cuestiones, que pasó precisamente en esta mesa hace 2 años, ¿no? Estaban aquí Rogelio López Cuenca y bueno, aludió en parte a la propia pieza de Amparito, ¿no? Él hablaba sobre los procesos internos de investigación y tal, y las piezas más activas o más activas visuales, tal. En cualquier caso, un proyecto de estos de arte público, yo considero que debe generar un ecosistema en el que tienen cabida ambos procesos, ¿no? En el que es importante también que haya una punta de lanza que te diga, aquí está ocurriendo algo, y entonces puedes acceder tal vez a un periódico denominado Conquistadores, que si no, ni lo vas a leer ni sabes lo que es, ¿no? Con lo cual yo creo que es bueno que exista el proyecto de Fernanda, que exista el de Mais Menos, el de Miguel, el de Nuria, que, como bien decías, no muchas veces esas polémicas precisamente mucho más profundos y que hemos generado un debate mucho más intenso y hemos tocado fibras mucho más delicadas, pues ha pasado en algunos casos a nivel político desapercibido, ¿no? Centrándose en cuestiones más básicas o más centrales. En cualquier caso, como digo, ese ecosistema creo que es el que se debe generar este tipo de proyectos para que se genere el equilibrio. En relación a la señalética, pues sí, como muy bien dice Jorge, todos estos problemas lo que han hecho es que el equipo de producción no haya llegado a tiempo con toda la señalética. Cada una de las piezas van a tener un extensil de suelo con su web, con el título de la obra, con el título del proyecto, la fecha, etcétera, a la distancia prudencial y además, bueno, tenemos todo el aparato de divulgación que seguirá trabajándose. El mantenimiento, pues también existe por contrato con Eulen, con la empresa de producción, que tenga que haber una persona que varias veces por semana, no sé cuánto se pone en el pliego de prescripción técnica, tenga que estar manteniendo cada una de esas intervenciones. O sea, es decir, sobre el papel está, pero claro, si entre el equipo que sea corto y encima nos quieren poner problemas por todo lo que hemos visto,
pues si ocurre que no llegamos, entonces pues tendremos que hacer el esfuerzo otra vez, reunirnos el equipo y solventar todos esos problemas que además somos conscientes que son así porque son los mismos problemas que ocurrieron en la primera edición, en la segunda y en la tercera. Con lo cual seguiremos en ese espacio y, por supuesto, abiertos a cualquier sugerencia en el caso. Pero previsto, escrito y pedido y presupuestado está. No sé si alguien quiere añadir algo al respecto. Pues mira, vamos a estar bien de tiempo. Hemos quedado ahora... Bueno, primero muchas gracias, por supuesto, María, Miguel, Fernanda, Magua. Gracias a todos. Bueno, pues un placer, básicamente, poder terminar las mesas con esta participación y con estos temas. Vamos a Fostel a las 12:30, presentamos la última actividad de apertura de Cáceres Abierto, el proyecto Hidropoéticas en los Barruecos de Santiago Morilla, que no os voy a desvelar nada, ¿no? Ya habréis visto algo por redes y que a todos nos sorprenderá. Os emplazamos allí a las 12:30 y luego, como sabéis, a lo largo de todo el programa que hemos llamado Expansión, ¿no? Tenemos diferentes actividades, desde la colaboración con los 10 años del colectivo de Performative Exchange hasta el segundo encuentro sectorial de las artes visuales que haremos aquí, también esa mesa sectorial en el Helga, a puerta cerrada, para que también aquí aprovecho para darles las gracias por haber querido participar en Cáceres Abierto. Haremos la clausura de Cáceres Abierto también aquí el día 16 y el mismo 16 luego ya por la noche tendremos ese concierto específico de Ruiseñora también en el Fostel. Pero ahora os emplazo a las 12:30 en el Museo de Malpartida para que podamos estar juntos y terminar también de una forma adecuada. ¿Lara? Yo encantado de la vida. Todo el que quiera que se sume. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.